El gabinete de ministros que prestará juramento el próximo sábado. Tenemos nuevo gabinete que de nuevo no tiene nada. Los subsidios no se bajan de la agenda. Redireccionar fondos que están en subsidios a mayores volúmenes de obra pública. Atención, tensión entre CGT y gobierno, por eso sigue tomada. Y al final será Cobos, el hombre del juramento. Ajuste europeo, una ministra italiana lloró al anunciarlo. Volvió la tendinitis. No se puede vivir del amor. Angelici presidente y Boca campeón. Fue el mejor de un torneo feo y aburrido. Todos los que amamos al deporte agradecemos la final de Copa Davis. Nadal, una bestia. Del Potro, enorme. Así comienza Jungla Política en Vivo, un programa de miércoles. Buenas noches. Hace 3 semanas dijimos que la composición del nuevo gabinete no influiría en el rumbo, en la dirección de las políticas de este segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el tercer ciclo del kirchnerismo. Más allá de las especulaciones, las roscas, los nombres, finalmente se difundió el gabinete de martes para miércoles, para que hoy, último día hábil de la semana, todos los diarios y los programas nos ocupáramos del análisis de estos nuevos integrantes, que en realidad son 3. Lorenzino, secretario de Finanzas, reemplaza a Udó en el Ministerio de Economía, a Val Medina, desde la Secretaría de Función Pública a la Jefatura de Gabinete, y por último, el cambio de Julián Domínguez, se va a presidir la Cámara de Diputados, aparece de la Subsecretaría de Pesca Norberto Yaguar. Nombres que tienen cierta lógica en cuanto al organigrama anterior. Ninguno es un recién llegado y todos tienen que ver con la gestión y con el área en la que van a desempeñarse. A partir de la difusión de los nombres, aparecieron las palabras continuidad, profundización, no cambio. Ahora, quizás no haya cambios de nombres. Siga tomada, por ejemplo, con lo que será un año más tenso, con más conflicto en la relación entre el gobierno y los sindicatos. Pero ¿podemos hablar de no cambio después de la anunciada y ejecutada política de subsidios, de la remoción, del análisis caso por caso? ¿Podemos hablar de no cambio después del contrapunto ya concreto, sin tanto amago, entre la CGT y el gobierno? ¿Podemos hablar de no cambio cuando la presidenta endureció su discurso defendiendo enfáticamente a Mariano Recalde de Aerolíneas Argentinas? Quizá no haya cambio de nombres, quizá podamos hablar de cambio táctico, cambio estratégico, pero para mí, como diría el doctor Bilardo, hay cambios, con una continuidad, con una dirección definida, pero no es que está todo igual que septiembre, octubre de este año. Ha habido cambios y seguramente con los mismos nombres se irá en esa dirección. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Felipe, Nicolás, ¿cómo está todo? Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy hubo declaraciones de los flamantes ministros, en este caso. Las primeras palabras públicas de los ministros en el caso de Lorenzino fue en un seminario sobre reestructuración de deuda, que es un hotel de Recoleta. Ahí dijo que era absolutamente relevante la reestructuración de la deuda soberana de los países en problemas y exigió de alguna manera un mecanismo para que el sistema financiero internacional pueda otorgar esta posibilidad. Y además anticipó algo que es como una suerte de temperamento de qué atención va a prestarle esta nueva gestión económica al tema de la deuda. Esto habla del Club de París, 9.000 millones le debe la Argentina. Vamos a ver qué hace con eso. Sí, cuando uno lee Lorenzino, subtitula rápidamente Club de París. No sé si está bien o está mal, quizás es una mochila que el propio Lorenzino no quiera cargar. Decir, mira, yo no soy solamente Club de París, pero ha sido como una frase repetida. Lorenzino igual Club de París, como si fuera esa su única atribución o su única responsabilidad. Sí, el gobierno viene hablando del Club de París desde 2009, por alguna razón
razón no pudo avanzar con el acuerdo, algún principio de acuerdo que tenía por el tema de la crisis internacional. Es un tema que me parece siempre está, y Lorenzino, bueno, como tuvo rol en la reestructuración de la deuda. Reestructuró el segundo canje de deuda en el 2010. Exactamente. Tal cual. ¿Vos, Nico? Más ministros, habló Jaguar, dijo que no va a haber muchos cambios en agricultura, con el mismo equipo va a seguir. Y hablaron otros que siguen, como Mercedes Marco del Pont, que destacó el tema de la flotación administrada del dólar como una situación exitosa con la que el gobierno va a seguir, y dio algún dato en el sentido de que la salida de dólares del sistema está tendiendo a cero, y que de hecho están detectando ellos que están volviendo dólares a los depósitos que se habían ido, igual marcando que hay una situación totalmente distinta a lo que era el sistema financiero de los 90, con más del 50% de depósitos en dólares, y este sistema financiero que dijo ella que tiene un 14% de depósitos en dólares. Después vamos a referirnos más en extenso al nuevo gabinete. Abel Medina, creador de la reforma política, merece un comentario. Para mí, lo más importante pasa por la continuidad de Tomada, y tiene que ver con un año que vamos a... Habló Tomada hoy también, justamente, diciendo, no hablemos tanto de paritarias, yo preveo el mismo esquema, en el que todos los actores al final se autorregulan. Dijo que en la Argentina funciona una especie de pacto social implícito, donde no hay nada firmado, pero al final todos aterrizan en una cifra. También hay movimientos en el sector sindical, en el moyanismo. Hay un rumor de que podría llegar a renunciar al PJ bonaerense. Vamos a ver si esto se confirma, porque sería un gesto muy importante. Nos encontramos en un ratito. Yo voy a saludar a Ricardo Forster, doctor en filosofía, miembro de Carta Abierta. Hola, Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo te va? Muy bien. Ricardo, Carta Abierta nació en 2008. Exactamente, en abril de 2008, en torno al conflicto de la 125. Las primeras dos palabras que uno registra de Carta Abierta son ánimo destituyente. Sí, la verdad que fue una frase que nunca esperamos que iba a tener ese impacto. ¿Fue tuya? El homenaje hay que hacérselo a Nicolás Casullo. En una tarde la escribimos en su casa y a cuatro manos las frases se mezclan, y a mí me encanta atribuírsela a él porque fue un queridísimo amigo, aparte un intelectual extraordinario de la vida argentina, ¿no? Ahora, el tiempo pasó, el viento cambió, y hoy, digamos, lo que nació como un grito entre una mayoría que miraba para el otro lado, un acto... Éramos muy pocos. Eran muy pocos. Hoy son muchos más. Demasiados. Demasiados, por eso. ¿Se redefine el objetivo de Carta Abierta? ¿Es lo mismo hablarle a una minoría intensa que a una mayoría silenciosa? No. ¿Cuánto hay de representación en eso? A ver, seguramente entre el 2008 y el 2009 se jugaron muchas cosas, se iba a contracorriente, un gobierno que se enfrentaba a una situación inédita, a 3 meses de un triunfo electoral muy contundente como fue el de Cristina en octubre del 2007, nos encontramos con un país en estado de movimientos extraños y complejos. Y después lo que fue el camino del 2008 al 2009, elecciones que se pierden, y creo que Carta Abierta allí jugó un papel significativo, abrió una discusión, mostró que era posible que gente proveniente del campo universitario, cultural, intelectual en general, apoyara a un gobierno que de repente parecía el peor de los gobiernos posibles, execrado, rechazado, etcétera, etcétera. Pero nunca abandonamos lo que para nosotros es parte de nuestro lugar, que es una interpretación que tiene, por supuesto, una lógica de apoyo, de sostén, pero que también supone leer críticamente la escena argentina, ¿no? Hoy vale más la crítica que el apoyo, cuando en su momento, en 2008, valía más el apoyo, porque la crítica podía ser tomada como funcional. Hoy yo creo que con el 54%, bienestar mismo distinto, la crítica no funciona a nada, digamos, al contrario. Digamos, creo que ser mirada más con respeto a la crítica que el apoyo que no existía antes. Fíjate que es una cosa extraña, porque en el 2008 y en el 2009 había una libertad mayor para plantear, junto con el apoyo, una perspectiva crítica. Nuestro diálogo con Kirchner, que fue muy intenso, estaba absolutamente atravesado por una libertad en el decir bastante intensa. Ahora me da la impresión que para algunos hay que ir con mucho cuidado, que las críticas hay que tratar de guardarlas y que todos se convierten de un modo u otro en seguidores absolutos, ¿no? A mí me gusta la cosa más mezclada.
me gusta la posibilidad de señalar cosas que faltan. Es un peligro seguir sin una mirada crítica. Sí, porque creo que vivimos en un tiempo, tanto argentino, latinoamericano como internacional, fascinante, complejo, difícil, lleno de desafíos. No sabemos cuál va a ser el final de la crisis europea, si el euro va a estallar en 1000 pedazos, si se va a concentrar en unas pocas naciones, cómo va a repercutir eso en el resto del planeta, de qué manera Argentina y América Latina van a poder enfrentarse a esa crisis. Y creo que hay que ser capaces de estar a la altura de esas intensidades y de esos desafíos. Ricardo, ¿no? Entonces, sí. Recién Juan Pablo hablaba de la minoría intensa, lo que fue aquel 2008-2009, 30% más o menos. ¿Te parece que ese escenario puede volver? Se habla del año que viene menor crecimiento, estas medidas que tienen que ver con el tema subsidios, que a algunos le caerán mejor y otros peor. Digamos, esa clase media que en general es la que más fluctúa. ¿Te parece que puede volver ese escenario de la minoría o que el kirchnerismo también aprendió otros mecanismos que puede usar? A ver, nunca se repiten las cosas tal cual. Pasaron muchas cuestiones significativas en estos casi 4 años. Hubo un gran aprendizaje, creo, de Cristina, del gobierno, una metamorfosis del kirchnerismo. Yo recuerdo que la primera vez que Néstor Kirchner vino a una asamblea de carta abierta, que fue justo el sábado anterior al voto no positivo de Cobos, en su intervención, que fue larga y muy interesante, él pronunció una frase muy llamativa. Dijo: vamos a tener que agradecerle a la mesa de enlace lo que está haciendo por nosotros. Lo dijo en un momento muy difícil, en un momento donde se veía venir hasta lo que iba a ser finalmente una derrota en el Senado, que fue un golpe muy, muy duro. Sin embargo, ahí estaba como planteando que el conflicto de la 125 le había dado al kirchnerismo lo que no había tenido durante los años de Néstor Kirchner, que es un lenguaje propio, colocarse en un lugar muy definido en la puja política argentina, repolitizar la sociedad. Una militancia más fuerte también. Una militancia más fuerte, una mística en la intervención. Y después todo el camino de aprendizaje. El kirchnerismo mostró que en los momentos de dificultad, incluso de agobio, no solamente que no se replegaba, sino que era capaz de doblar la apuesta, ¿no? Ricardo, ¿se le puede llamar giro conservador a esto que está haciendo Cristina ahora, con la quita de subsidios, con los mensajes al empresariado, con de algún modo el ninguneo a algunos reclamos sindicales? ¿Lo entendés de esa manera? No, porque la verdad es que junto con lo que para algunos sería una suerte de giro más moderado, yo recuerdo que también, insisto, en Espejo a veces se ven las cosas de otra manera. Hacia la segunda mitad del 2007 a Cristina se le fijó una agenda, que era la agenda de la moderación, de calidad institucional, que iba a cambiar las relaciones con Chávez y que iba a ser justamente el proceso de salida de la radicalización del gobierno de Kirchner. Me parece que ahora la cosa es equivalente. De vuelta se le intentó fijar una agenda. Una, por la vía de los hechos, presión sobre el dólar, fuga de capitales, inmediatamente después de el tercer resultado más abultado de la historia democrática del siglo XX y XXI argentino. Solamente Perón 2 veces, en el 52 y en el 73, sacó más votos que Cristina. Y sin embargo la respuesta fue muy interesante, porque ella marca hacia dónde va el gobierno y cómo reacciona frente a situaciones así. Exigencia que las petroleras y las mineras liquiden divisas de exportación en la Argentina y una política de control sobre bancos, financieras y compradores de dólares. Está bien, pero esas son reacciones frente a episodios. Lo de los subsidios no tiene que ver con un episodio concreto, sino con una mirada en 2012 más restrictivo, no sobre el dólar macroeconómico. Ahí ya es un giro no determinado por un episodio concreto. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado hay un proyecto, hay una idea de que la Argentina tiene que avanzar hacia un mayor nivel de industrialización. Siempre es un dato interesante decir que Argentina ha sido el único país de Sudamérica y probablemente de América Latina que no se ha reprimarizado económicamente en estos años. Incluso Brasil se reprimarizó. Eso significa que el proyecto en Argentina ha tenido una pata muy fuerte en la industrialización, pero a su vez también ha tenido un rasgo fundamental que ha sido la defensa del salario y del consumo. Y la defensa del salario en el sentido no simplemente de que crezca el salario, sino que se distribuya mejor la renta, ¿no? Si esto es así, si esta ha sido la política del gobierno, el gobierno se encuentra frente a un desafío
una situación internacional más compleja, seguramente caída de ingresos, pero a su vez sabe que cualquier tipo de política que tenga como lógica el ajuste es un boomerang. Ahora, vamos a las amenazas. Vos estás hablando de un año que tiene sus amenazas ahí, sus acechanzas. Sí, dicen que el 2012 es el año de la catástrofe. Vamos a ver si es como la película o no. Pero, ¿no ves un peligro en que la economía, digamos, se habla mucho de la repolitización, se habla mucho de cómo la política gobierna la economía en estos años? ¿No ves un peligro de que la economía pueda volver a gobernar cosas de la política? Creo que es la tendencia que trata de imponerse desde los centros hegemónicos. En Europa lo vemos muy claro. Los griegos. Yo doy ese ejemplo porque aparte me producen ternura ya y por mi formación amo la tradición filosófica griega. Los griegos inventaron, vamos a ponerlo en esos términos, la democracia. 2500 años después, frente a una situación tremenda, y cuando se va a llevar al pueblo griego a un ajuste durísimo, se le ocurre, antes de retirarse a Papandreou, decir, bueno, un referéndum, muchachos, para ver qué piensa el pueblo. La respuesta inmediata de Alemania y de los bancos es: acá no existe esa palabra, acá no hay democracia, le ponemos un tecnócrata, le ponemos a alguien que no viene de la política, y lo mismo se hace en Italia. La respuesta es muy clara. La economía domina la política, la vacía, y de lo que se trata es de expertos que van a venir a solucionar aquellos problemas generados por la lógica de la acumulación financiera. Parece que en la Argentina el ADN de este proyecto, que a uno le podrá gustar más o menos, pero que empezó en el 2003, es invertir dramáticamente esa premisa. Si no es la política la que gobierna a la economía se termina devorando la posibilidad de una construcción distinta de sociedad, ¿no? Ricardo, ¿qué sapos te tragaste de Carta Abierta? La verdad que no nos tragamos ningún sapo. ¿Ninguno? A ver. Cuando hay una palabra que es pública y que tiene una lógica de expresión diferente a lo que es la escritura o la intervención en nombre propio, uno cuida ciertas cosas. Yo escribiendo un ensayo o publicando con mi nombre puedo decir cosas que quizás teniendo otro tipo de responsabilidad, hablando en nombre de un colectivo o sabiendo que lo que pueda estar diciendo tiene un impacto. Yo recuerdo una asamblea de Carta Abierta en medio de la campaña entre la primera vuelta y la segunda vuelta, que hicimos una de las tantas asambleas, que hemos hecho muchas asambleas, y que se sube a la web. Yo la verdad que estaba en otro... pero esa fue una asamblea muy típica del espíritu de Carta Abierta. Pero ahí Carta Abierta también era un actor político. Quizá no sé si tomaron conciencia de eso, que eso podía tener impacto, por eso... La verdad que no lo medimos. Es más, yo me fui el día siguiente, ni me había enterado, o sea, lunes a las 7:15 de la mañana, creo que era Filmus del otro lado, y así me siguieron llamando y preguntando, y qué pasó, qué no pasó. Yo soy de aquellos que piensan que esa asamblea no le restó un solo voto a Daniel, más bien todo lo contrario. Si miramos el mapa de la Ciudad de Buenos Aires y lo que pasó después y antes, no pasó nada con eso. Pero a lo que voy es que hubo un espíritu fuerte. Acabamos de publicar una 10ª carta donde discutimos lo que sucedió con el asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero. Lo hicimos también cuando fue el crimen de Mariano Ferreira. A ver, en política las cosas, lo sabemos perfectamente, no son transparentes ni suponen una especie de virtuosismo moral elevado a la enésima. Ahora, un intelectual se resigna a eso, lucha permanentemente. Es una tensión, tiene mucho desgarramiento interno más de una vez. ¿Te consideras un intelectual orgánico en los términos gramscianos? Es una buena pregunta. A ver... Yo me considero una persona que interviene fuertemente en la escena pública, en la escena política. Lo hago a través de libros, de artículos, de discusiones o entrevistas como estas, desde un espacio colectivo. Me siento muy afín a lo que se inauguró en el 2003. Siento que Néstor Kirchner particularmente fue alguien que produjo una modificación excepcional en la vida argentina. Me siento convocado por esa lógica, pero no soy un obsecuente, no creo en el ¿Y en la función pública te ves, por ejemplo? Me lo han preguntado muchas veces. Digo, ¿podés el escalón siguiente entre apoyar un proyecto y formar parte de él? Secretario de Cultura. No, sí, suena, va bien. Igual dicen que en los Kirchner si sonás, sonaste. No, es al la revés. verdad les digo y nada, uno diría los que me conocen saben, pero no es algo que...
les cuento una anécdota para que se entienda esto. La primera vez que nos encontramos con miembros del gobierno fue inmediatamente después de publicada la primera carta. Nos invitaron a una conversación de la que participamos unos 6 o 7 miembros en ese momento de Carta Abierta, y los dos anfitriones fueron Alberto Fernández y Carlos Zanini. Cuando nosotros estábamos en un salón esperando, entraron. Alberto Fernández lo primero que nos pregunta es ¿en qué podemos ayudarlos? La respuesta unánime, nos miramos y fue unánime, contestamos en nada. No estamos para que ustedes nos ayuden, estamos para aportar, para en todo caso ayudar nosotros a tratar de producir un tipo de giro en una situación muy complicada. Yo la verdad que me entusiasma enormemente este tiempo argentino. Me da una enorme alegría el reencuentro con la política. Es en parte un reencuentro con algo que en mi primera juventud fue muy importante. Soy de la generación del 73 al 76. ¿Esta sería tu segunda juventud entonces? A ver, con otro nivel de madurez, con hijos grandes, con un camino recorrido, aprendiendo cosas de la vida, no teniendo miradas absolutas, sino tratando de ver cómo se hace mejor la vida. Ahora, estuvo Néstor Kirchner en reuniones de Carta Abierta. Sí. ¿Has tenido contacto o han tenido contacto con Cristina? Tuvimos una reunión muy interesante y larga a principios del 2009 con Cristina. ¿Antes de la legislativa? Antes de la legislativa, incluso ahí discutimos varias cosas. Cristina habló largo y muy medularmente, y nosotros en ese momento planteamos incluso, ¿por qué no la asignación universal? Todavía ella no estaba decidida ni estaba convencida que esa fuera la mejor política social. Después, por eso digo, después de la derrota de junio, el kirchnerismo también releyó algunas cosas, repensó y lanzó medidas que quizás no estaban previamente fijadas. Y si tuvieras que marcarle ahora alguna de esas propuestas, alguno de esos temas de agenda, como fue esa, ¿qué le dirías? Para mí hay 2 o 3 cosas fundamentales en esta Argentina inmediata. Una, desde lo más hondo de la reivindicación, es no solamente una ley de tierras que proteja de la extranjerización, sino una ley que prohíba el desalojo de las familias campesinas. En primera instancia, me parece que allí se está cocinando un huevo de las serpientes y se sigue dejando que las prácticas de capangas, de ciertos sojeros de provincias pobres, pero que expanden justamente la frontera de la soja, como es el norte de Santa Fe, todo el sur de Santiago del Estero, el norte de Córdoba, que hay que proteger por muchos motivos. Sería larguísimo decir por qué hay que proteger a aquellos que garantizan soberanía alimentaria, garantizan una relación con la tierra diferente. Por un lado creo que eso es fundamental, también creo que es muy importante ir hacia una ley de entidades financieras. Mira, estaban anotando entidades justo, mirá, no deja mentir acá. ¿Salud? Porque yo creo que salud sigue siendo un tema no resuelto por el gobierno, que ha tenido sus momentos, con Ginés, que era más un gran histriónico, Ginés, pero hizo 2 o 3 cosas que al menos provocaron, ¿no? O sea, pero genéricos, lo más importante también en un punto fue la protección tanto de las mujeres embarazadas como toda la política de prevención y de educación sexual, su enfrentamiento con la Iglesia. Ocaña fue un gran fracaso en salud, y me parece que allí hay una deuda que yo creo que en un determinado momento el gobierno la va a tomar, ¿no? Ricardo, la última pregunta tiene que ver con la oposición. Un buen gobierno necesita una buena oposición para ser mejor, porque si el parámetro es lo que pasa adentro, a veces uno se engaña y digamos, es muy fácil distorsionar la propia realidad. ¿Por dónde crees que puede venir una oposición virtuosa? ¿Wiener, Macri, el radicalismo? A ver, yo creo que el radicalismo se ha transformado en un partido conservador provincial, ¿no? Que ha perdido lo que había sido lo mejor que había alcanzado en las últimas décadas, que fue ese intento de Alfonsín, del único Alfonsín, de darle un matiz socialdemocrático que nunca pudo llevar adelante, porque incluso económicamente el radicalismo traicionó la posibilidad de una matriz socialdemocrática. El PRO es todavía un partido muy localizado, pero vendría a expresar la derecha
con tintes incluso a veces de populismo y algún condimento de mercadolatría y neoliberalismo, pero una derecha que puede crecer. Y me parece que Wiener y lo que sería el Frente Progresista es una buena oposición, en el sentido en que seguramente van a intentar correr al gobierno, eso es bueno. Me dio mucha pena que el solanismo se haya disuelto, porque es bueno que haya presiones por izquierda, minería, ferrocarriles, democracia sindical, una cantidad de cosas que son importantes. Creo que al progresismo argentino le hace falta hacer una autocrítica de su travesía en los 90 y de lo que ha pasado con el progresismo en Europa. Porque una de las enseñanzas de la crisis europea es que la gran traición de este tiempo es la de los partidos socialistas, que fueron funcionales al proceso de destrucción de los últimos 30 años del estado de bienestar. Desde Felipe González hasta Zapatero, pasando por Tony Blair en Inglaterra, Brown, los socialistas griegos, los portugueses y desde Mitterrand en adelante los franceses. Entonces, la Lema, si querés, en Italia. Y bueno, lo que pasa es que sí, Italia es otro. Y sería interesante que el FAP revise eso también, ¿no? Para hacer una oposición, digamos, de centroizquierda más interesante también. Ricardo, gracias por haber venido. Buenas noches. Nosotros nos reencontramos en un ratito, nada más después de esta pausa aquí en Jungla Política en Vivo. Ya volvemos.